Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. En este video hablaremos sobre qué es la Reserva Estratégica de Petróleo y por qué Estados Unidos libera 1 millón de barriles por día. Y para finalizar, la tasa de desempleo desciende al 3,6%, la más baja desde el inicio de la pandemia. No olvides comentar, suscribirte y dejar tu me gusta. Sin más demoras, ponte cómodo porque ahora comenzamos. ¿Qué es la Reserva Estratégica de Petróleo y por qué Estados Unidos libera 1 millón de barriles por día? Biden dijo el jueves que la inédita liberación de crudo aliviarían a los hogares ante el incremento del precio de los combustibles en ese país como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. El presidente Joe Biden está recurriendo nuevamente a las reservas de petróleo de Estados Unidos para tratar de contener el aumento de los precios de energía. La Casa Blanca anunció el jueves que Biden ordenó la liberación diaria de 1 millón de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo durante los próximos 6 meses. Biden también pedirá al Congreso que penalice a las empresas de petróleo y gas que arriendan terrenos públicos pero no producen energía. La administración espera que al aprovechar la reserva de petróleo ganará tiempo y reducirá los precios de la gasolina el tiempo suficiente hasta que los productores nacionales puedan aumentar la producción. Esta es la tercera vez que Biden recurre a la Reserva Estratégica de Petróleo en poco más de 4 meses. En noviembre ordenó la liberación de 50 millones de barriles. Luego, en su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo, Biden anunció otros 30 millones de barriles como parte de un esfuerzo para impulsar el suministro de petróleo. Aprovechar la reserva es una de las pocas cosas que un presidente puede hacer solo para tratar de controlar la inflación, lo que empobrece a los estadounidenses y a menudo crea una responsabilidad política para el partido que controla la Casa Blanca. Aquí un vistazo a lo que va a hacer. ¿Qué es la Reserva Estratégica de Petróleo? La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos es una colección de cavernas subterráneas de sal en Texas y Luisiana, que pueden contener más de 700 millones de barriles de petróleo. Aunque actualmente no está llena, la reserva contenía alrededor de 568 millones de barriles la semana pasada, por debajo de los más de 650 millones de barriles a mediados del 2021, según el Departamento de Energía de Estados Unidos. La reserva se creó después del embargo petrolero árabe de la década de 1970 para brindar a Estados Unidos un suministro que pudiera usarse en caso de emergencia. ¿Por qué se utiliza? Estados Unidos ahora exporta más petróleo del que importa, pero la reserva permanece y se ha aprovechado por varias razones, desde compensar el impacto de los huracanes y otros desastres ambientales y el cierre de canales de navegación hasta recaudar dinero para reducir el déficit. En 1991 el presidente George Bush padre autorizó retirar cerca de 34 millones de barriles durante la Guerra del Golfo, aunque solo se utilizaron 17 millones de barriles. En el 2011, el presidente Barack Obama aprobó la liberación de 30 millones de barriles para compensar la interrupción del suministro de Libia. ¿Cómo sacan el petróleo? El petróleo es más liviano que el agua. Es por eso que desastres como los causados por el petrolero Exxon Valdez y la plataforma de perforación Deepwater Horizon crean manchas en la superficie. Para sacar el petróleo de las reservas, se bombea agua a las cavernas de sal, haciendo que el crudo flote hacia la superficie, donde es capturado y enviado por oleoductos a las refinerías. ¿Por qué Biden aprovecha la reserva? Oferta y demanda. Biden espera que al liberar más petróleo en el mercado, los precios bajen. Los precios bajaron durante casi 2 semanas después del anuncio inicial de Biden sobre el uso de la reserva en noviembre, pero luego reanudaron su fuerte ascenso. El crudo estadounidense ha subido casi un 40% este año y se ha vuelto aún más volátil en el último mes. Si el último movimiento de Biden funciona dependerá de varios factores. Un factor a tener en cuenta, aunque 1 millón de barriles por día es una gran cantidad de petróleo, Estados Unidos consumió casi 20 millones de barriles por día el año pasado, y el consumo mundial superó los 97 millones de barriles por día. ¿Será más barata la gasolina? Lo que la mayoría de la gente quiere saber es qué va a pasar con los precios en las estaciones de servicio. Muchos factores intervienen en el precio de la gasolina.
Las refinerías compran petróleo crudo por adelantado, por lo que aún podrían estar trabajando con petróleo más caro. Los estados tienen diferentes tasas impositivas que afectan el precio que pagan los automóviles. El jueves el precio promedio nacional por un galón de gasolina regular fue de más de $4.22, un centavo menos que el pico de principios de marzo, según el Club de Autos AAA. El promedio sigue siendo inferior a los $4 por galón en muchos estados del centro del país, pero es más alta en el noreste y más alta en el oeste. En California cuesta $5.90 el galón. Incluso si esos precios no bajan, Biden puede argumentar que al utilizar la reserva trató de ayudar. ¿A quién le hace más daño? Los precios de la gasolina son regresivos. Es más probable que las personas de bajos ingresos gasten un mayor porcentaje de su dinero en gasolina que los estadounidenses ricos, por lo que los aumentos perjudican a los consumidores más sensibles a los precios. Kevin Book, director gerente de Clearview Energy Partners, dice que es posible que esos consumidores no aparezcan en las medidas de la economía de la nación, pero aparecen en los recuentos de votos, si nos ponemos manos a la obra. De eso se trata realmente. ¿Por qué es importante el petróleo? El futuro del petróleo y el gas en los Estados Unidos es un punto crítico político y una fuente de tensión, especialmente cuando las empresas y las agencias gubernamentales lidian con el cambio climático y la transición hacia fuentes de energía más limpias. Por un lado, la industria del petróleo y el gas de Estados Unidos ha sido elogiada por algunos líderes políticos por crear independencia energética, donde Estados Unidos una vez dependió en gran medida de las importaciones. Otras naciones ahora dependen de Estados Unidos para obtener petróleo. También es un proveedor de empleo. La industria del petróleo y el gas emplea a más de 10 millones de personas en los Estados Unidos y contribuye con aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto de la nación, según el Instituto Americano de Petróleo. Las empresas que suministran petróleo se benefician de precios más altos, pero a los consumidores no les gusta cuando esos precios más altos los afecta. El instituto ha dicho anteriormente que cualquier liberación de petróleo de la reserva estratégica debe ir acompañada de medidas políticas que fomenten una mayor producción de energía en Estados Unidos. Eso choca con la promesa de Biden de reducir la dependencia de los combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático. La tasa de desempleo desciende al 3,6%, la más baja desde el inicio de la pandemia. La tasa de desempleo en Estados Unidos se situó en marzo en el 3,6%, la más baja desde el inicio de la pandemia y 0,2 por debajo del mes anterior, según informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales. Además, en marzo se crearon 431,000 puestos de trabajo, por debajo de lo esperado, y el sueldo promedio de los trabajadores aumentó ese mes en 0,4%, con una subida del 5,6% en un año. El empleo siguió creciendo en marzo en los sectores de ocio y hostelería, con 112,000 nuevos empleos, pero la contratación de trabajadores en este sector ha disminuido un 8,7% desde febrero del 2020, el mes que toma de referencia el BLS para mostrar la evolución de los datos desde el inicio de la pandemia. En marzo se crearon 431,000 puestos de trabajo según el gobierno. El comercio minorista agregó el mes pasado 49,000 empleos, indicó la agencia, y este sector tenía el mes pasado 278,000 empleados más que en febrero del 2020. El sector manufacturero agregó 38,000 empleos el mes pasado, pero la ocupación en las fábricas estaba en 1% por debajo de febrero del 2020. En cuanto a la construcción, BLS informó que en marzo el sector añadió 19,000 empleos y ha retornado a sus niveles de febrero del 2020. La creación de empleo en toda la economía en marzo estuvo por debajo de la cifra de 750,000 nuevos empleos en febrero y de la expectativa de los analistas que habían calculado unos 490,000 nuevos empleos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.